para mí un gusto saludar en este espacio a César Reséndiz, científico de comportamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Magda, buen día. Todo muy bien. Oye, bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien. Oye, hace un tiempo publicaste un artículo con el IMCO que hacía referencia a un tema fundamental y es la corrupción a nivel de municipios, que sabemos que es un tema que nos pega fuertemente a todos los ciudadanos y me parece que aquí la pregunta de fondo siempre es ¿cómo acabar con esa corrupción, caray? ¿Cómo combatir la corrupción? Pues creo la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que la respuesta corta podríamos decir que tiene que ver con combatir de manera institucional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir de no depender de ciertos liderazgos, de ciertas personas, sino depender y construir instituciones. ¿Instituciones para qué? Pues instituciones que nos ayuden a prevenir, a detectar y a sancionar los actos de corrupción. Y para ello pues, necesitamos diagnósticos precisos y rigurosos, y así como evidencia y evaluaciones de este tipo de instituciones y de la tarea que están llevando a cabo. Diagnósticos precisos y rigurosos. El problema es que a veces ni siquiera sabemos la dimensión del problema, ¿no? Justamente, Magda, creo que tocas un tema muy importante y por eso es importante pues generar estos diagnósticos de la mano de diferentes disciplinas, diagnósticos que además pues trasciendan las administraciones, ¿no? Porque es muy común que este tipo de diagnósticos no se les da la suficiente continuidad que es necesaria y finalmente pues se termina, llega una nueva administración y llega una nueva manera o una nueva forma de combatir la corrupción y pareciera que antes de esos gobiernos no existía nada, ¿no? No se le da continuidad, ¿no? Que es el problema al que nos enfrentamos. Pero a ver, dime una cosa, ¿cuáles son los trámites en los que como ciudadanos nos estamos topando más frecuentemente con un problema de corrupción? Mira, Magda, justamente como lo mencionabas, creo que son aquellos trámites, uno, en los que existe menos información para los ciudadanos, donde la información es menos fácil de conseguir o es menos transparente, justamente en referencia al artículo que mencionabas, que elaboré ya hace varios años cuando colaboraba con el Instituto Mexicano para la Competitividad. En ese momento nosotros lanzamos una plataforma que se llamaba Mi Negocio México. Esa plataforma perseguía, digamos, la tarea o la visión de cómo combatir la corrupción a través de la publicidad de la información, de hacer pública la información necesaria para realizar trámites municipales. ¿Qué tiene que ver la información con combatir la corrupción? Pues justamente que si la información es transparente para los ciudadanos, pues al momento de enfrentarte a la tramitología, a la ventanilla, a las personas servidoras públicas, pues no tienes no tienes esta escasez de información que te hacen preguntar, a la cual todos nos hemos enfrentado, ¿no? Que te hacen dar 3 vueltas a la ventanilla y en el que te dicen, no te falta este papel, te falta este sello, te falta esta copia, y pues es en ese espacio, en ese momento, en donde los trámites son más susceptibles a la corrupción. Otro tipo de trámites son aquellos en los que se sigue, desafortunadamente, aceptando pagos en efectivo en lugar de aceptar pagos digitales. Y finalmente, en aquellos trámites cuyos criterios de decisión, si se otorga o no se otorga, no son claros para los ciudadanos, ¿no? Aquellos trámites que son más con criterios de decisión más discrecionales, por llamarlos de alguna manera. Sí, que podríamos decir entonces que la desinformación finalmente nos vuelve vulnerables, ¿no? Y hace que precisamente se empiecen a presentar este tipo de situaciones. Pero dime, ¿también hay algunas dependencias que sean más susceptibles a caer en este tipo de actos? Justamente aquellas que no han desarrollado estas instituciones que te mencionaba, ¿no? Que no hacen público, digamos, a las autoridades competentes, pues el número de trámites que realizan, la frecuencia, datos que nos ayuden a transparentar, pues cómo está haciendo la labor de estas dependencias o de estas oficinas gubernamentales, ¿no? Déjame hacerte una pregunta
Una pregunta que es central dentro de todo esto, César. A ver, ¿tenemos gobiernos eficientes y transparentes? Porque me queda claro que todo esto va en torno a, nos dices, a la información. Y la información se logra también con transparencia. ¿Tenemos gobiernos así, que sean eficientes, que realmente estén transparentando tanto lo que compran como lo que se debe de hacer por parte del ciudadano a fin de evitar presentar estas problemáticas? Yo creo que existen áreas de oportunidad para la transparencia de los datos de todo tipo. Y sobre todo verlo desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Transparentar toda esta información, digamos, en el ánimo o con la motivación de que sea información útil para los ciudadanos. Porque muchas veces se tiende a caer en la idea de que transparentar es soltar toda la información, ¿no? En formatos que no son procesables, que no son adecuados para análisis o justamente para que la sociedad civil organizada pueda realizar diagnósticos que nos ayuden a generar pues justamente estas instituciones que se van a prevenir, para prevenir y detectar la corrupción. Entonces creo que sí todavía hay áreas de oportunidad en ese sentido. Y sobre todo, más allá de que si lo están llevando a cabo actualmente o no, creo que también es importante recalcar que a veces justamente hace falta una visión centrada en el usuario final de esta información, que son los ciudadanos. Sí, por supuesto. Ojalá realmente tanto municipios como las distintas dependencias o instituciones empezaran a migrar a esta parte, ¿no? Que fueran suficientemente transparentes y que también optaran por la digitalización, que es un tema crucial. César, muchísimas gracias por estos minutos. No, ¿de qué, Magda? Hasta luego. Muchas gracias.